Es que Autoconvocados tiene ya en la provincia más de 15 años de antigüedad. Hemos firmado paritaria 2 veces con el ex gobernador Romero, 2 veces también con en su momento Urtubey, pero en el año 2019, por ejemplo, cuando firmamos paritaria y conseguimos cosas muy importantes para la comunidad educativa, reivindicaciones que quedaban de arrastre, derechos conculcados, etcétera, las titularizaciones, por ejemplo. Ni bien asumió Sáenz, lo primero que hizo fue desconocer la legitimidad que tiene Autoconvocados porque representa a la mayoría de los docentes de base. Eso le iba a preguntar, ¿y en calidad de qué firmaron? ¿Como docentes autoconvocados? Porque justamente el argumento de la provincia es que no están nucleados, organizados bajo una institución gremial o sindical, ¿no? No, eso es una falacia. Los gobiernos siempre hacen un decreto, todo legal, pero vuelcan ahí las reivindicaciones conquistadas a través de la movilización, porque convengamos acá que Autoconvocados no buscamos el conflicto. Nosotros nos organizamos por fuera, como lo dice la palabra, autoconvocados, por fuera de las instituciones naturales, porque en todos estos años, ustedes saben lo que es la historia del sindicalismo argentino y en particular aquí en Salta, con ADP a la cabeza, que es la que encabeza la intergremial, que tiene más de 22 denuncias penales. En las últimas semanas se le sumaron otras más a Patricia Argañarás. Toda su comisión directiva está denunciada. Bueno, tendrán la legalidad, pero la legitimidad no la tienen para nada. Y esto ya desde la época de Virgilio Choque. La legitimidad para con los docentes, dice usted. Para con los reclamos, las necesidades de la comunidad educativa. Y te decía, ni bien asumió Sáenz, lo primero que hizo, ¿qué fue? Dar un espaldarazo a esta comisión directiva de ADP, y desde entonces a esta parte se han resistido al diálogo y lamentablemente, bueno, en 2020, a comienzos de 2021 y ahora en este momento que tenemos por delante una perspectiva de reapertura de paritaria, otra vez se niega a discutir y resolver los problemas de manera civilizada en una mesa. Sí. Ahora, primero preguntarle, ¿de cuántos docentes estamos hablando cuando nos referimos a este paro? No, los porcentajes son altos. Hay varias cifras. Somos más de 33.000 docentes en la provincia. Los docentes afiliados llegan a aproximadamente a 13.000, si hablamos del gremio mayoritario. Hay otros gremios más chicos también. Y los paros de autoconvocados son hechos muy a pulmón, porque Autoconvocado es una organización espontánea, por fuera de una cobertura legal, etcétera. Y bueno, pero desde, te decía, hace más de 15 años hemos podido nuclear y los paros, por ejemplo, que hemos sacado hace 2 viernes, cuyo principal motivo es sobre todo la defensa de la salud y la vida, han ido incrementándose, sobre todo en departamentos del interior, San Martín, Orán, se ha sumado Cafayate, Rosario de la Frontera y Anta, que viene de un paro de un 100% en todos sus niveles. Ángel, para pasar en limpio, entonces el reclamo es que sean reconocidos en la mesa de negociación y que los sean admitidos justamente para la discusión paritaria. Y evitar el conflicto, evidentemente. En la discusión paritaria, ¿qué queremos discutir? Obvio, el tema que urge, que es el tema salario. Acá la inflación se ha devorado prácticamente el salario. ¿Cuál es el salario hoy? Hoy un docente que recién comienza no llega ni siquiera a la canasta de pobreza, que está establecida en 60.000 pesos. Apenas si supera los 30.000 pesos. Nosotros estamos pidiendo para el docente que recién se inicia un salario equivalente al costo de la canasta básica total. Nosotros vemos como, por ejemplo, en el país hay otros sindicatos que salen a pelear esa canasta, que es la que permite a una familia de 2 adultos, 2 menores, poder llegar a fin de mes y satisfacer estas necesidades. ¿Cuál es el costo de esa canasta? Está por arriba de los 100.000 pesos. Aceitero ha conseguido más de 90.000 pesos, los bancarios más de 112.000 pesos, van a recibir un bono de 100.000 pesos y el salario estatal aquí en la provincia de Salta está por debajo de la línea de la pobreza. Ahora, ¿qué sucede con aquellas agrupaciones sindicales y demás que sí están legalizadas y que se sientan en la mesa de negociación? ¿Ustedes tienen algún tipo de diálogo, más allá de este diálogo directo que están demandando con el gobierno de la provincia, con quienes conforman, ¿no?, el sector gremial docente? ¿Ustedes mantienen algún tipo de diálogo, digo, para ser representados en el marco de la legalidad? Nos hemos cansado de escucharlo a Matías Posadas decir justamente eso, ¿no?, que él no tiene la
la potestad o que desde el gobierno provincial no tiene la potestad de sentarse a hablar con cada uno de los docentes que venga con demandas espontáneas, que para eso están los sindicatos y los gremios. ¿Ustedes mantienen esos diálogos con los gremios? Bueno, ese argumento es otra falacia, porque es evidente que el gobierno no se sienta a discutir con los 20.000 docentes. Para eso nosotros tenemos una asamblea, hay delegados departamentales. Por eso están los gremios también, provincial. digo, por eso, ¿el diálogo con los gremios ustedes los mantienen? ¿Le han hecho estos planteamientos justamente para que los representen, ¿no? La autoconvocatoria vino para quedarse y es un fenómeno que no solo abarca al sector docente. En estos días estamos viendo reclamos de sectores de la salud también de manera autoconvocada, porque acá se ha vaciado prácticamente estas instituciones naturales que debieran representar a sus afiliados, han sido cooptadas por los intereses oficiales y no representan. De hecho, tenemos una intergremial que hoy en día sobre todo está encabezada por Eloy Alcalá, que ha vivido boicoteando el reclamo de la comunidad educativa. ¿Qué se necesita para tener esta representatividad, digo, legal, ¿no? Este poder trámite. consolidarse como un claro, gremio, si son 15 años, un marco ¿no? legal. 15 años de existencia, que bien lo decías, de presencia, que aparte hemos tenido carpas docentes, todos los años hemos visto cómo se expresaban, se manifestaban, ¿no? En la Plaza 9 de Julio. ¿Por qué en tantos años no han logrado esta personería jurídica? Bueno, la principal idea directriz que hay que tener en cuenta es que hay que ser independiente del gobierno. Eso es claro. Nosotros tenemos, por ejemplo, un gremio pequeño, CITEPSA, que ha surgido de autoconvocados, pero se ha integrado, ha sido cooptado por los diferentes oficialismos y hoy está jugando el mismo rol que están jugando las otras direcciones sindicales. ¿Y un papel cambia eso? Perdón. Sí, no, a eso vamos. Quiero encontrar la respuesta quizás de si darles un marco legal a ustedes les daría una espalda y quizás otras posibilidades. ¿Por qué no optar por esa? ¿Es tan imposible que realmente tener un marco legal y que deje de ser solamente espontáneo? Por más que el reclamo sea certero, justo y real, ¿no? Porque hay problemas estructurales de fondo. Acá los intereses de los diferentes oficialismos de turno tienen una misma política de Estado. O sea, hoy uno para tener como un gremio tiene que responder a alguien sí o sí como requisito. Alguien del oficialismo. Eso es lo que estoy entendiendo. Es lo que hacen actualmente las direcciones sindicales cuando no debiera ser así. Debieran responder a sus bases de afiliados y a los intereses de la comunidad educativa. Pero insisto con eso, discúlpeme Ángel, pero es que no termino de entender, pero si ustedes se organizan y le dan un marco jurídico y tienen justamente esta representatividad legal, indistintamente de otros gremios, con una voz propia, pero evidentemente oficializado en cuanto a los papeles, ¿no? Y en cuanto a un grupo reconocido legalmente, ¿por qué no hacerlo? Digo, indistintamente, no necesariamente tienen que transar con el poder de turno, digo, esto o sí, esa es la pregunta, pero es que en definitiva el papel o la legalidad no evitaría que se vea justamente perjudicado, ¿no? Autoconvocados o cualquier otro gremio. Las condiciones ideales para que eso se dé, sí. ¿Cuáles serían? Sí. Que en un año autoconvocados pueda constituirse como asamblea provincial, que nuclea a los docentes que salen a luchar por fuera de los sindicatos, y que en ese año coincida, por ejemplo, la elección de algún sindicato docente, preferentemente ADP, para tratar de conformar una lista unificada y recuperar el sindicato, que sería el camino más corto, sí, antes de constituir otro sindicato. Nuevo. Porque ahí tenemos patrimonio. Yo soy afiliado a ADP, por ejemplo, sí, pero no reconozco a esta actual comisión directiva. Ese sería el camino más corto. El camino más largo, el camino más largo sería, bueno, constituir una nueva asociación. La personería, te la tiene que autorizar el Ministerio de Trabajo. Hay toda una serie de escollos. Sí. Porque ¿quiénes lo hacen? Los ministerios de gobierno, de trabajo. Pero son 15 años. Usted me decía que en los gobiernos anteriores tenían, ¿no?, la posibilidad de sentarse, dialogar y ser reconocidos. Es un ejemplo de esto. Pero ¿a qué voy? Si nosotros tuviéramos un sindicato que hiciera asambleas, algo tan básico que parece el ADN de cualquier sindicato, sin embargo no es así. Han recibido una prórroga, por ejemplo, la mayoría de los sindicatos que debieron tener este año elecciones para el año 2022, por decreto de parte del Gobierno Nacional. Podríamos nosotros canalizar ahí las reivindicaciones que tenemos. Esta, la salarial, titularizaciones para todos los niveles y que no estén estas sometidas al humor de cada gestión. En muchas provincias los docentes titularizan todos los niveles, todos los años de manera automática. Bueno, acá en la provincia no pasa eso.
debemos salir a luchar. 2019 quedaron ahí a medias titularizaciones. Esa es una de nuestras principales banderas. Sí. Sí. ¿Y cómo evalúan la gestión entonces del ministro de Educación puntualmente? Más allá de Sáenz como cabecilla de todo esto, pero tiene ministros para cada área. En la educación refiere al ministro Canepa, Matías Canepa. No, la línea del ministro Canepa, lo he escuchado acá en un programa de esta casa, es una línea conservadora, hablando a propósito de la suspensión, por ejemplo, de las pruebas a aprender por segundo año consecutivo. Bueno, si se hubieran hecho, hubieran arrojado una radiografía terrible del sistema educativo. En un lote de 77 países, Argentina está en el número 64 en comprensión lectora y en el dominio de las matemáticas. Fíjense en ustedes, dos campos tan importantes para poder continuar estudios superiores. Sin duda. Acá entonces hay una política deliberada por parte de los estados para vaciar las cajas curriculares. De hecho, el ministro Canepa planteaba, bueno, hay muchos contenidos en la currícula, hay que sacar, algunos son innecesarios, hay que poner emprendedorismo, educación emocional, inteligencia emocional, es decir, contenidos que no son parte de la caja curricular, lo cual nos preocupa porque nosotros necesitamos acá defender el derecho de los niños y jóvenes de las familias trabajadoras a poder continuar estudios superiores y no que sean lanzados al mercado de desempleo, porque ese es lamentablemente el escenario que nos espera, y simplemente saber sobrellevarla, y si hay fracaso, bueno, en la próxima será, porque todo este tipo de contenidos están orientados a lavar la cabeza en ese sentido. Ahora, para ir finalizando también, el paro es hasta el día viernes. Si no, ¿qué va a pasar? Bueno, en esta semana, mañana, hacemos una entrega en mesa de entrada allá en Granburg por tercera vez de la nota con el pliego de autoconvocados, responsabilizando al gobierno que nos está conduciendo a este conflicto. Si lo quisiera destrabar, se comunica con nuestros miembros de la mesa y pasamos a discutir entonces seriamente los problemas que requieren solución urgente. Hemos votado también el no reinicio de clase, el receso de invierno, con un paro por tiempo indeterminado si esta tesitura por parte del gobierno persiste. Ángel, agradecidos por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, ahí